Shalom, les habla la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua Ner Tamid en Brandon, Florida, y maestra de Teshuva TV. Hoy continuamos con la serie que les había empezado hace 2 semanas atrás, titulada ¿Quién es Yeshua de Nazaret? Investigando los evangelios y el libro de Hechos. Y hoy estaremos investigando en el libro de Mateo, capítulo 3 y 4, el cual hemos subtitulado Camino en el desierto. Así que una de las cosas que quiero mencionar antes de continuar es que recuerden que para poder entender las escrituras, ya sean las escrituras hebreas, lo que se llama el Viejo Testamento, o las escrituras del primer siglo que le llaman el Nuevo Testamento, tenemos que entender el contexto que está relacionado con lo que estamos leyendo, contexto en términos de qué está ocurriendo en la cultura, en la sociedad, en la política, geográficamente. Todas esas cosas hay que ponerlas y tenerlas en mente antes de poder interpretar lo que escritores de la palabra están diciendo, porque si no interpretamos correctamente, perdemos el mensaje. Y recuerden que el propósito de Mateo es declarar por medio de las escrituras hebreas, o sea, por medio de la Torá, por medio de los profetas y por medio de los salmos, que Yeshua es el verdadero Mesías y el verdadero Rey de Israel. Así que comencemos. Si usted tiene su Biblia a mano, por favor vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 3. Libro de Mateo capítulo 3, y dice así, primer verso. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Primeramente tenemos que saber quién es Juan. Eso es lo más importante. Juan, si ustedes recuerdan, es primo de Yeshua, nacido de Elizabeth y de su esposo Zacarías, los cuales en este tiempo, 6 meses antes de que Miriam, la madre de Yeshua, estuviera embarazada, ya Elizabeth había concebido, y fue un milagro porque Zacarías, siendo sacerdote de la tribu de Leví, él y su esposa nunca habían tenido hijos. Y si ustedes recuerdan que Zacarías fue a hacer el incienso, o sea, la ofrenda del incienso dentro del templo, en el lugar santo, y cuando él está haciendo esa ofrenda, se le aparece un mensajero de Elohim. Lo más probable es que sea Gabriel, porque es el que usualmente trae los mensajes de parte del Padre hacia las personas. Y le deja saber que va a tener un hijo, y ese hijo va a tener un papel muy importante, porque es el que va a preparar el camino para el Mesías. Y Zacarías como que no lo cree y queda mudo hasta el momento en que el niño nace, y le ponen como nombre, lógico, en hebreo es Yohanan. Yohanan, que significa que ya es agradable, o ya da gracia, o ya da favor. Por lo tanto, Juan, cuando sabemos de Juan, lo encontramos en el desierto. Por lo tanto, Juan es levita y es sacerdote. Pero en vez de estar en el templo, se encuentra en el desierto, y vamos a ver por qué. Y él está predicando, proclamando en el desierto de Judea. Y aunque lo traducen como Juan el Bautista, realmente la palabra bautista o bautismo no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento o en las escrituras hebreas era algo que hoy conocemos como mikvah. Mikvah, en el sentido de que es un rito de purificación. Las personas, aún hoy día los judíos, si usted va a Israel, y judíos que tienen en la sinagoga, tienen un lugar de agua donde tienen que haber aguas corrientes, aguas vivas corriendo en el lugar. Las personas antes de Shabbat, antes de las fiestas, una mujer después de su menstruación, tienen que pasar por ritos de purificación, y una de las cosas que se hacían era sumergirse en las aguas. Pero Juan está haciendo el rito no en el área del templo, porque es donde usualmente se hace, en el templo o en las sinagogas.
Él está en el desierto. Y dice en el verso número 2, y diciendo, esto es lo que está proclamando Juan, dice, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y otra cosa que tenemos que entender, que en este primer siglo, las personas, para evitar usar el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, unos decían Adonai, luego se introdujo Hashem, pero usaban términos como el reino de los cielos, el reino de Elohim, como por no decir el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh. Así que cuando él dice arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, lo que realmente está diciendo, arrepentíos porque Yod-Heh-Vav-Heh se ha acercado. Y en el verso 3 dice, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Por lo tanto, ya ahí vemos directamente una profecía de uno de los profetas de las escrituras hebreas como evidencia con respecto a Yohanan. Y volvemos a leer que dice, según el profeta Isaías, voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Por lo tanto, en el verso 3 se encuentra en Isaías 40, verso 3, dice, voz que clama en el desierto, barred camino a Yod-Heh-Vav-Heh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. O sea que Mateo está haciendo referencia a ese versículo. Por lo tanto, cuando el profeta Isaías está diciendo voz de uno que clama en el desierto, dice aparejad el camino de Yod-Heh-Vav-Heh, enderezad sus veredas. ¿Por qué? Porque era entendido en este tiempo en la cultura que cuando se arreglaban los caminos, se quitaban obstáculos, se limpiaban los caminos, era porque iba a pasar alguien muy importante. En este caso, Isaías dice que es Yod-Heh-Vav-Heh. Y recuerden que en este momento quien va a venir luego a donde Juan es Yeshua. Por lo tanto, ahí hay evidencia de que Yod-Heh-Vav-Heh es Yeshua. Lógico, en roles diferentes. Recuerden que aquí los roles son diferentes. Yeshua viene como Salvador, como el mensajero real de parte de Yod-Heh-Vav-Heh, y Yod-Heh-Vav-Heh en su rol de Padre, de Rey de los cielos y la tierra. Y los caminos se preparaban cuando, por ejemplo, venía un rey. Se limpiaban los caminos, salía un grupo de ayudantes del rey, e iban limpiando el camino, quitando basura, quitando todo, para que ese rey cuando pasara sin ningún tropiezo, se entendiera que venía alguien de gran importancia, específicamente a un lugar. Y sabemos que en este caso el lugar es Sion. Así que va, el verso 4 dice, y tenía Juan, Yohanan, su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Por qué dan estos detalles de Juan? Porque si usted ha leído con respecto al profeta Elías, Elías vestía de la misma manera. Si van a Segundas de Reyes, capítulo 1, verso 8 dice, y ellos le respondieron, un varón velloso y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo, Elías Tishbita es. Elías, recuerden que era un profeta muy importante, vestía también
con ropa de camello, o sea, ropa que no era la ropa común, y ceñía un cinto en sus lomos. Y de Juan dice que comía langostas y miel silvestre. Ahora, las langostas no son las langostas de mar, ¿okay? No se está haciendo referencia a ese tipo de criaturas, sino que langostas se creen que eran saltamontes. Y aunque el saltamontes es un insecto, es considerado un insecto limpio que se puede comer, y dentro de la cultura de Israel, sobre todo en aquel tiempo, había una serie de diferentes especies de langostas que se podían comer y se consideraban limpias. Otras cosas creen que lo que él estaba comiendo realmente era la fruta de un árbol que se llama carob. Carob es parecido al chocolate para nosotros. Y la miel silvestre, lo más probable no era miel de abejas, porque en Israel la miel que se usa es la miel de las palmas de dátiles. No sé cómo es dátiles en otros países latinoamericanos, pero es una fruta pequeñita, amarilla, cuando está en el árbol, y es dulce. Y una vez son recogidas, hoy día las secan y se comen así, pero es una fruta dulce. También hacen miel aunque usan sí miel de abeja, pero usualmente era la miel de los dátiles. Por lo tanto, y si usted ha ido a Israel, sabe que donde quiera hay palmeras de dátiles por todos sitios. Por lo tanto, es algo que era fácil de conseguir para Juan. Porque Juan, aunque dice que está en el desierto, no necesariamente un desierto como decir el Sahara, sino un lugar seco, un lugar donde no se cultivaba nada, o sea que no había viviendas ni había personas, sino que era un lugar solitario, un lugar donde no había mucha vegetación. Y dice en el verso 5 de Mateo capítulo 3, entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. También tiene que imaginarse, buscar un mapa de Israel para que sepan el lugar donde Juan estaba haciendo esto. Y él está en el desierto, él no está en el templo. ¿Por qué? Porque para este tiempo, en el primer siglo, lamentablemente, el sacerdocio en el templo estaba tan y tan corrupto que lo más probable, por eso Juan no está sirviendo en el templo, sino que se viste de una forma bien humilde, de una forma en el cual no hace uso de ropa, sino que vive en una forma muy austera para proclamar una verdad y dejarle saber al pueblo qué es lo que está sucediendo en medio de ellos en este momento. Y se va a este lugar que está cerca del río Jordán. Y dice, y vienen las personas del alrededor de Jerusalén y Judea, esa parte donde estaba Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Toda esa área se conocía como Judea. Y dice que venían las personas a él, al Jordán. Y en el verso 6 dice, y eran, aunque dice bautizados, debiera decir, y eran sumergidos de él en el Jordán, confesando sus pecados. Cuando dice que eran sumergidos en el Jordán de parte de Juan, no era que Juan hacía con ellos el sumergirse en las aguas, o sea, hacer el mikvah, sino que Juan estaba supervisando, dejando y viendo que realmente las personas se sumergieran en las aguas, porque hay que sumergirse completamente todo, desde la cabeza completamente, no puede quedar ni un cabello fuera del agua. Y aunque ellos ya entendían que en el templo o con referente a las cosas del templo era un rito de purificación, en este caso Juan no lo está haciendo porque es simplemente un rito de purificación, sino que tiene un significado más fuerte que simplemente purificarse. Y él está ahí vigilando de que la persona cuando se sumerja lo haga completamente. Y era la tradición que las personas se sumergían por lo menos 3 veces. Entraban y hacían una bendición. Como sabemos, las bendiciones, que el judío tiene una bendición para todo. Cuando entraban las aguas, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, y entraban a las aguas, hacían esa oración y sumergían 3 veces.
pero tenían que ellos confesar. ¿Qué es confesar? Proclamar, reconocer que en ellos había pecado, que en ellos habían hecho mal. Porque otra cosa que tenemos que entender, que en este tiempo, a pesar de que el pueblo de Israel está en la tierra de Israel, aún está en exilio. ¿Por qué está en exilio? Porque quien está dominando en este tiempo es el gobierno de los romanos. O sea, Israel no es una nación libre, independiente, sino que están bajo dominio y opresión de los romanos. Por lo tanto, el judío entiende que el pecado nos separa de Yorhe Vavhe. Y porque nos separa de Yorhe Vavhe, nos encontramos en exilio. Yahweh tiene que enviar al exilio todo aquel que no está en obediencia a Él y a su pacto, porque Él no puede estar en medio donde no hay santidad, o sea, donde no hay purificación, donde no un lugar limpio para que Él pueda estar en presencia de las demás personas en ese lugar. Por lo tanto, las personas están aquí confesando. Ahora, no le están confesando a Juan, porque para el judío la confesión no es a ninguna persona, a ningún hombre, la confesión es directamente al Señor. Por lo tanto, la persona tenía que venir, confesar, entrar a las aguas 3 veces, sumergirse completamente y salir como una muestra de que ha sido perdonado, de una muestra que ha sido renovado, una muestra que ha sido restaurado. Pero vamos a ver que esto tiene aún más peso y más significado. En el verso 7 dice, y viendo él, o sea Juan, muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a sumergirse, decíales, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Y ustedes dirán, ¿por qué los trata así? Porque en este tiempo del primer siglo, los saduceos eran los que tenían control del templo, eran los que dominaban y estaban encargados del templo. Y los saduceos, yo hice un estudio respecto a los fariseos y todas las sectas diferentes religiosas que existían en este tiempo. Los saduceos no creían en muchas cosas. Es más, los saduceos, si vamos a ver realmente, no creían en lo que la Torah enseñaba, no creían en resurrección, no creían en ángeles, no creían en que una vez una persona moría, pues ahí quedó. O sea, de que no había nada más después de la muerte. O sea, que creen unas cosas que realmente no es lo que la Torah enseña. Y son los que tienen control del templo en esta época. Y son corruptos. Son corruptos porque la mayoría de ellos que estaban ejerciendo en el templo como sacerdotes eran posiciones que habían sido compradas, o se compraron esas posiciones con dinero a los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos tenían control de todo Israel y usaba a los sacerdotes como si fueran marionetas para manipularlo. Por lo tanto, Juan dice, ¿por qué ustedes vienen si ustedes están todos corruptos? Incluyendo, y los fariseos, recuerden que aún dentro de los fariseos habían diferentes grupos dentro de los fariseos. No todos eran corruptos, porque había muchos de ellos que se relacionaban con Juan, había muchos de ellos que se relacionaban con Yeshua, pero había ciertos grupos que eran completamente corruptos. Y ellos vienen a sumergirse en las aguas y Juan le dice, si ustedes son un chorro de víboras, porque ustedes vienen a huir. ¿Quién les enseñó de huir a la ira venidera, de lo que viene? Porque recuerden que con la presencia de Yeshua comienza la era mesiánica. Y si ellos se conocen la Torah, saben que con la era mesiánica va a haber un tiempo de gran juicio donde todas las personas en el mundo serán juzgadas. Y dice en el verso 8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, él está diciendo, antes de que vengan a hacer una mikvah, antes de que vengan a confesar, cambien su modo de conducirse,
cambien su modo de vivir, muestren con frutos de que realmente están arrepentidos, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos frutos? Justicia, rectitud, ayudando al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano, haciendo justicia en vez de oprimir, haciendo rectitud en vez de abusar de la gente, porque muchos de ellos eso es lo que hacían. Abusaban de ellos cobrándole intereses, cobrándole más de lo que tenían cuando venían a las fiestas, cuando venían a intercambiar su moneda, de donde venían a la moneda que se podía usar en el templo. O sea, recargaban demasiado al pueblo. Por lo tanto, él le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, vayan, muestren que realmente están arrepentidos. Por sus frutos los conoceréis. Y el verso 9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Elohim despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué él le dice eso? Porque, y eso lo veremos más adelante, cuando los fariseos, algunos de los fariseos se encuentran con Yeshua y hablan. Ellos dicen, no piense que porque Abraham es tu padre, es patriarca, que el mérito de Abraham, por mérito de Abraham, tú vas a recibir salvación, tú vas a recibir redención, tú vas a ser perdonado. O sea, tú no puedes ser perdonado por los méritos de Abraham, tú no puedes ser perdonado por los méritos de los patriarcas. Tienes que ser tú, como individuo, mostrar que tú realmente estás arrepentido, que tú realmente, tus frutos son frutos de justicia y de rectitud. Por lo tanto, les dice, no venga a decir, porque Abraham es mi padre, pues por lo tanto yo estoy bien. Igualmente como mucha gente dice hoy día, no, yo creo en Jesús, yo creo en Yeshua, pues yo estoy bien, no tengo que hacer nada más. No. Es importante sí creer en Abraham. Es importante creer absolutamente en Yeshua, pero no echemos, no pensemos que porque simplemente creemos en Él, estamos bien. Hay que mostrar frutos de justicia y de rectitud aún hoy día, creyendo en Yeshua, y vamos a ver cómo eso aplica también hoy día a nosotros, lo que está sucediendo aquí con Juan y los líderes religiosos. Porque recuerden que el problema era más bien con los líderes religiosos que con la mayoría del pueblo, de la gente. ¿Por qué? Porque a los religiosos era un negocio para ellos el mantener y cuidar el templo y hacer las cosas en el templo. Era un negocio, el templo se había convertido en un negocio para ellos, sacar dinero, hacerse rico de parte de la gente. Y en el verso 10 dice, y lógico, cuando él dice que Dios puede despertar hijos a Abraham aún de estas piedras, en la traducción no se ve, pero da a entender el juego de palabras entre piedras e hijos es muy parecido. Piedras es Abanim e hijos es Banim. O sea, en otra palabra, lo mismo es hijos que piedra y piedras que hijos. Para Dios no le importa, en el sentido de que aunque tú digas que Abraham es tu padre, lo mismo me dan las piedras que los hijos. Es el individuo, el corazón del individuo lo que al Señor le importa. Y en el verso 10 dice, ahora ya también, aquí dice la segur, vamos a poner el hacha. Ahora ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Recuerden que se está dirigiendo a los fariseos y los saduceos. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque recuerden que los árboles representan hombres, personas. Los árboles representan simbólicamente, metafóricamente, son personas, son los líderes. Y él dice que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, o sea, de las personas. Y todo árbol, todo individuo que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es frutos de justicia y rectitud. ¿Por qué? Porque eso es lo que muestra, esos son los atributos de nuestro Rey Celestial, de Yorhe Babhe, justicia y rectitud. Y si nosotros lo estamos representando a él, si los fariseos, los saduceos lo están representando a él dice, tu fruto tiene que ser bueno.
Porque si tú te llamas buen árbol, se espera que tu fruto sea bueno. Porque si no, ya el hacha está puesta en la raíz para cortarte. ¿Y qué sucede cuando te cortan porque el árbol no daba en fruto? ¿A dónde es echado? Al fuego, a destrucción, porque no está dando el fruto que se espera. Y en el verso 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. San Juan dice: yo lo estoy dejando a ustedes que sumerjan en las aguas como símbolo de arrepentimiento. O sea, que ustedes se sumerjan en las aguas es por arrepentimiento, pero viene uno tras de mí que es mucho más que yo. Y aunque aquí dice que no es digno de llevar los zapatos de él, realmente la traducción, lo que dice en el hebreo es que yo no soy digno ni siquiera desatar sus zapatos, sus sandalias. ¿Por qué? Porque aún en este tiempo, en esta cultura, a un siervo, un esclavo, no se le pedía que hiciera eso a su amo. ¿Por qué? Porque era humillante, era lo más humillante que una persona podía hacer a otro individuo, desatarle los zapatos. Y en esa cultura, por lo tanto, Juan lo que está diciendo es: yo no soy ni siquiera digno de ser esclavo. O sea, se está poniendo aún mucho menos que un esclavo. Ni siquiera eso soy digno yo de aquel que viene. ¿Por qué? Porque dice: Él os sumergirá en Espíritu Santo y en fuego. ¿Por qué? Porque las aguas son para purificación y arrepentimiento, pero también el fuego es para purificación. Recuerden que si han leído el libro de Levítico, muchas cosas tenían que ser pasadas por el fuego para purificación. Por lo tanto, él dice: estas aguas purifican, pero el fuego que él trae por medio del Espíritu Santo es la verdadera purificación. O sea, no solamente por agua, sino por el fuego del Espíritu Santo para ser completamente purificados, completamente mostrando arrepentimiento. Entonces podían sumergirse, porque otra cosa que aquí no lo declara, pero si usted busca en otras fuentes, Juan no dejaba a nadie que viniera a sumergirse, a hacer mikvah, sin que antes él supiera que realmente estaban arrepentidos, que realmente era de corazón que lo estaban haciendo, que realmente ya estaban mostrando frutos de arrepentimiento, justicia y rectitud. Por ejemplo, lo más probable es que estos fariseos y saduceos, cuando vinieron, no los dejó sumergirse, no, vayan primero y hagan frutos de arrepentimiento, entonces después pueden venir. Pero le aseguro que a primera no los dejó. En el verso 12 dice: su aventador en su mano está, y aventará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Otras palabras, ¿qué está diciendo? Que con lo que está sucediendo, que el reino de Elohim se ha acercado, o sea, ya la era mesiánica ha comenzado. Él le dice: hay dos cosas, está el hacha ya puesta en las raíces de los árboles, las personas que no están dando frutos dignos del reino. Y número 2, dice que tiene su aventador en su mano. ¿Por qué? Está hablando de trigo, está hablando de aventador, está hablando de cosecha, de la última cosecha. Dice que está en su mano. Y allegará su trigo en el alfolí, o sea, lo que realmente son frutos verdaderos, él los recogerá y los pondrá en su alfolí, en su presencia, en su casa, en su templo, mientras que lo que es la paja será echada afuera y será quemada en fuego. De nuevo, la diferencia entre trigo y paja. Paja es aquel que no está dando buen fruto. Paja es aquel que no está siendo conforme a lo que dice la Torah, no está en obediencia, no está haciendo frutos de justicia, de rectitud, no está ayudando al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda, no le importa a los demás. O sea, las relaciones de estos individuos muestran que sus frutos son solamente con respecto a ellos mismos. Por lo tanto, él dice: esa paja que no sirve para nada, que no se puede comer, no se puede utilizar, esa será echada al fuego. De nuevo el fuego, porque el fuego purifica, pero también destruye. Así que hay que saber hacia qué fuego el que queremos, el fuego del Espíritu Santo para que nos purifique o el fuego de la destrucción venidera.
Y en el verso 13 dice, entonces Yeshua vino de Galilea a Yohanan, al Jordán, para ser bautizado, sumergido de él. Okay, Yeshua viene, ustedes dirán, ¿y por qué Yeshua viene a hacer eso? Si Yeshua, ¿de qué se va a arrepentir? No tiene nada de qué arrepentirse, él no tiene pecado, ¿por qué tiene que venir a entrar en las aguas? Y en el verso 14 dice, mas Juan lo resistía mucho, diciendo, yo es menester ser sumergido de ti y tú vienes a mí. La palabra dice, pero ¿por qué tú vienes a mí? O sea, lo reconoció. Recuerden que cuando Juan estaba en el vientre de su madre, de Elizabeth, y llegó Miriam, no es María, Miriam, cuando habló, Yohanan en el vientre de su madre se gozó, se alegró, saltó de alegría. ¿Por qué? Porque sintió la presencia de Yeshua en el vientre de Miriam. Sintió la presencia de ese espíritu, se movió en él, dejándole saber que era el Mesías. Y a pesar de que está en el vientre, que apenas tiene 6 meses, Juan en el vientre de su madre, reconoció, sintió, saltó, se regocijó. Imagínense cuán potente desde el vientre el Espíritu Santo ya había escogido a ese niño, ya estaba bregando en él. Con 6 meses, hermano, ya a los 3 meses un bebé en el vientre está completo. De 3 meses en adelante lo único que tiene que hacer es crecer. Pero su cuerpo está completito, su cerebro, sus ojos, sus oídos, que oyó la voz de Miriam cuando saludó a Elizabeth. Por lo tanto, cuando viene Yeshua, reconoce que es su primo amado. Imagínense qué honor. Y saber que también es el Mesías. Y le dice, pero ¿por qué tú vienes a mí? Si yo soy el que debo ser bautizado, sumergido en las aguas por ti. Y dice en el verso 15, empero respondiendo Yeshua le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. ¿Y qué es toda justicia? El protocolo que Yahweh, que Yod-Heh-Vav-Heh pide. El protocolo para confesión, el protocolo de arrepentimiento, el protocolo de hacer frutos de justicia y rectitud. Él lo hace porque él está siguiendo el protocolo del rey, de lo que ha pedido Yod-Heh-Vav-Heh. Y él dice justicia. ¿Por qué? Porque la Torah es justicia, hay que cumplir con lo que dice la Torah. Y además las demás personas no saben. Tú sabes quién soy yo. Pero es importante que sigamos el protocolo. Además, recuerden que Yeshua tiene que pasar por lo mismo que pasó el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y entró en las aguas del Mar Rojo o del Mar Suf, era una forma de mikvah, era una forma de sumergirse. Y aunque pasaron por las aguas, pero no fue que estuvieron realmente en las aguas, pero eran aguas que fueron divididas y pudieron pasar por la tierra. Pero pasaron por las aguas, tenían que cruzar de donde estaban al otro lado. Yeshua tenía que hacerlo con lo mismo. ¿Por qué? Porque es el protocolo, el patrón ya establecido por Yod-Heh-Vav-Heh. Él no puede salirse de lo que está establecido ya. Él no puede salirse de lo que el Padre Celestial ha declarado y ha puesto como un protocolo. Él no puede decir, no, yo vine para hacer las cosas diferentes, yo vine para quitar o abrogar o no. Él está cumpliendo con todo lo que dice la Torah y los profetas, porque Él está dando el testimonio de que la palabra de Yod-Heh-Vav-Heh es eterna y se cumple en su tiempo. Y en el verso 16 dice, y Yeshua, después que fue sumergido, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Elohim que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Por qué? Cuando él hace eso, recuerden que él es el escogido de Yod-Heh-Vav-Heh. Hay varias cosas que están sucediendo aquí. Número 1, desde el cielo el Padre le está declarando legalmente. Él dice que Yeshua vio los cielos abiertos y que vio al Espíritu Santo descender como paloma. La paloma representa a Israel.
La paloma representa el templo. La paloma representa, es interesante porque el nombre de Yohanan es Yohanan, de Juan es Yohanan, y en hebreo una paloma, que son unas palomitas blancas, es Yoná. Yoná, muy parecido. Y no es que el Espíritu Santo sea un pajarito, sino que esto es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo al venir es una muestra de la unción que Yeshua recibe como confirmación de que es el Mesías, del que comenzó a cumplir con la justicia y el protocolo del Rey Celestial. Y dice, y es una forma de confirmarlo, es una forma de ungirlo, es una forma de testificar la aceptación del Padre de que Yeshua es el Mesías. Otra cosa es que se entendía en el antiguo Medio Oriente que cuando las personas entraban en las aguas era una forma de juzgar. Si un individuo era culpable, según entendía la cultura, al ser tirado a las aguas, y recuerden que los tiraban con las manos atadas, los pies atados y usualmente una piedra colgándole del cuello. Y según ellos, si sobrevivían las aguas, eran inocentes. Pero si no sobrevivían las aguas, eran culpables. Por lo tanto, otra forma de ver es que cuando Yeshua entra a las aguas y sale de nuevo, es inocente. Otra cosa, Yeshua en este tiempo, como él está siendo declarado el Rey de Israel por medio del Padre, otra cosa, legalmente, lo que estaba haciendo el Padre al declarar, que todavía no hemos leído lo que él dice, pero al declarar lo que él dice con respecto a Yeshua, cuando Jorge Babhei declara desde el cielo, legalmente está adoptando a Yeshua como su hijo. ¿Por qué? Porque recuerden que Yeshua, su padre terrenal, era José. Y José, sabiendo que no era hijo de él biológicamente, tuvo que adoptar a Yeshua. Cuando Yeshua nació, él tenía que estar presente para tomarlo en sus brazos y ponerle el nombre de Yeshua. En aquel entonces, quienes ponían los nombres a los hijos era más bien la madre, pero en ocasiones especiales lo hacía el padre. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel le habló a José, le dijo, le vas a poner el nombre de Yeshua, porque él Yeshua a su pueblo, Yeshua, o sea, Yeshua, que salvará a su pueblo de sus pecados, o sea, que los sacará del exilio. Y él dice, en este tiempo lo más probable, ya no sabemos si José estaba muerto o qué, pero legalmente cuando un rey es proclamado rey o es coronado rey, sus padres terrenales dejan de ser sus padres terrenales, ya no le pertenece a sus padres terrenales, sino que le pertenece a su Padre Celestial. ¿Okay? En la cultura, otros reyes ya dejaban de ser hijos de sus padres naturales, biológicos, entonces eran hijos de sus dioses. Pero en este caso no son dioses, en este caso es Jorge Babhei. Cuando está sucediendo esto, las personas que están alrededor entienden, ¿okay? Juan entiende, Yeshua entiende que legalmente el Padre desde el cielo lo está declarando, lo está adoptando, lo está proclamando Rey y Mesías. Porque en el verso 17 dice, y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y esas son palabras legales que se decían a toda persona que era elegido como rey. El que lo coronaba, el que lo elegía como rey tenía que decir eso. Este es mi hijo, yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Legalmente aquí Yahweh está proclamando que Yeshua es rey. ¿Por qué? Y es hijo, ¿por qué? Porque proviene de parte de un Dios. A los reyes en este tiempo, en esta cultura, aún en Roma, en este tiempo, los reyes, como decir César Augusto, todos los que eran emperadores,
se les llamaban hijos de Dios. Lógico, no eran hijos de George Babbage, eran hijos del Dios en cual ellos creían. Pero cuando se proclama un Dios a un rey, eres mi hijo, son términos legales de que ya sus padres biológicos no son más sus padres, sino que es hijo del Elohim, que es hijo del Dios, que es hijo del Padre Celestial. ¿Okay? Así que esto es una declaración legal. Ahí Yeshua está recibiendo la confirmación, está recibiendo la adopción, está recibiendo que realmente y recibiendo la unción del Espíritu Santo para hacer lo que tiene que hacer. Así que vayamos al capítulo 4 de Mateo. ¿Okay? Recuerden que este subtítulo de esto es Camino en el Desierto. ¿Por qué? Porque Juan está en el desierto, en el camino, preparando el camino para el rey Yeshua. Y en el verso 1 del capítulo 4 de Mateo dice: entonces Yeshua fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. ¿Por qué? Porque recuerden que una vez el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y llegan al desierto, ¿qué sucede? Comienza la tentación por todos lados. La tentación de la vaca de oro, la tentación de que no tienen agua, la tentación de que no tienen comida, o sea, todo el quejarse, todo el, ay, si hubiéramos si hubiéramos muerto, que si pito, que si flauta, o sea, todas esas cosas eran tentaciones las cuales ellos no pudieron sobrellevar, sino que eran tentados y caían a la tentación. Por lo tanto, recuerden que Yeshua tiene que pasar por lo mismo que pasó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es el protocolo del rey, el protocolo que el Padre ha establecido. Entonces, el Espíritu Santo impulsa a Yeshua a que vaya al desierto para ser tentado por el adversario. No me gusta utilizar el nombre diablo porque el concepto de diablo está tan y tan erróneo dentro vamos a decir, del cristianismo, del catolicismo, de todas las instituciones religiosas, fuera del conocimiento hebreo y fuera del conocimiento judío, que realmente debiera decir adversario, porque Satanás o Satán en hebreo lo que significa es eso, adversario, un obstáculo. Pero este individuo, en este caso, este adversario viene a tentar a Yeshua. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue tentado en el desierto. Verso 2 dice, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches. ¿Por qué 40 días y 40 noches? Porque el pueblo de Israel tuvo 40 años en el desierto. También Moisés por 3 veces tuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí con George Babbage directamente. También 40 días tan pronto uno escucha 40 días, nos debiera traer a recordación los días del mes de Elul. Recuerden que es un mes, son 40 días en los que uno se está preparando, se está arrepintiendo, se está mirando por dentro para ver en qué cosas ha fallado, para pedir perdón, para prepararse para el día de ¿qué? De Yom Kippur. Así que todas esas cosas tenemos que ver de qué se trata. Y Yeshua dice, llegando y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el adversario dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. De nuevo, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Con estos obstáculos, estos momentos de tentación, Yeshua tiene que pasar la prueba. Tiene que pasar, y estas son pruebas específicamente que tenían que hacerse a aquel que se llamaba Mesías. No son pruebas para cualquier otra persona. Tienen que ser específicas para Yeshua como el Mesías declarado por George Babbage en las aguas, cuando salió de las aguas. Esto no eran pruebas para cualquier otra persona. Eran pruebas específicamente que iban a mostrar si realmente Yeshua es el Mesías o no lo es. Y la problemática que tiene aquí el adversario es, ¿realmente eres tú aquel hijo de Dios de Elohim, de George Babbage?
el Mesías que había de venir. Entonces, recuerden, Yeshua tiene hambre, ¿y qué le dice? Si realmente eres el Hijo de Dios, pues mira, a estas piedras pan, como dijo Juan con respecto al fariseo, de las piedras el Señor puede levantar hijos. Recuerden también que Yeshua tiene hambre. Y recuerden también que en el jardín, en el Edén, el problema empezó, ¿por qué? Por la boca, por el comer. La tentación de Adán y Eva, que no la pudieron sobrepasar. Y dice en el verso 4, dice Yeshua, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Elohim. Y eso se encuentra en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, que es el libro que más representa la legalidad del pacto que Yod-Heh-Vav-Heh ha hecho con su pueblo Israel. En Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Yod-Heh-Vav-Heh vivirá el hombre. Así que Yeshua le está mostrando con evidencia legal al adversario de que no es pan, no es comida. De nada te sirve comer si tu espíritu, tu alma, tu ser completo no está siendo alimentado por la palabra de Elohim. Y eso era en Deuteronomio 8:3. Mateo 4:5 dice, entonces el adversario le pasa a la santa ciudad, Jerusalén, y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, recuerden que la cuestión del adversario es poner duda, si eres el hijo de Dios, échate abajo que escrito está. A sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. O sea que el adversario se conoce también la Torá, se conoce la palabra y viene y le refuta a Yeshua. Ah, sí, me está hablando de legalidades por medio de la Torá. Pues déjame yo tirarte también por medio de lo que está escrito. Y cuando dice que lo puso en un lugar alto del templo, no era que estaba directamente en el templo. Si usted estudia el templo, sabe que a lo que se está el punto más alto dentro del complejo del templo en aquel tiempo, recuerde que el templo que estaba levantado era que alrededor Herodes había hecho un complejo grandísimo y había un lugar en la parte sureste que era el punto más alto de ese complejo. Y ese punto daba hacia el valle de Kidrón. Y desde allá arriba es que le está enseñando, le está diciendo, tírate porque escrito está. ¿Y qué le contesta Yeshua? Verso 7. Yeshua le dijo, escrito está además. O sea, no solamente lo que le dijo el adversario. No tentarás al Señor tu Elohim. ¿Por qué? Porque lo estás tentando en el sentido de que Él no te ha dicho, tírate. O sea, y no podemos tentar al Señor, no podemos. Aunque su palabra dice así de que aunque te tire, no te va a pasar a nada. O sea, ¿por qué? Porque si Él no te ha dicho, si no has recibido revelación directamente del Padre de hacer una cosa y te pones a hacerla, después no le pidas ayuda porque lo estás tentando. Eso es una cosa que no se puede hacer. Y le dice, o sea, Yeshua vuelve y le contesta con la palabra. Y en el verso 8 dice, otra vez le pasa el adversario a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Primeramente tenemos que ver algo muy importante. Que el adversario se declara
Señor de todos los reinos del mundo, o sea, todas las naciones que en aquel tiempo existían, los imperios. Él se los declara de él. Y realmente hasta ese momento, todos los reinos del mundo le pertenecían. ¿Por qué? Porque Adán y Eva se lo entregaron. Y desde ese momento que Adán y Eva le entregaron el reino de Elohim, se lo entregan. Desde ese momento, si vamos a ver, Elohim no estaba reinando completamente, no estaba reinando en la tierra. ¿Por qué? Porque legalmente Adán y Eva le dieron al adversario el reino del mundo, el reino de Elohim. Pero ¿qué sucede? Yeshua viene a restablecer el reino de Elohim. Por eso decía Juan, preparar porque el reino de Elohim se ha acercado. La era mesiánica es lo que devuelve el reino de todas las cosas otra vez al Padre por medio de Yeshua. Y este es el comienzo de devolverle al Padre la autoridad y la posición como rey del cielo, la tierra y todas las cosas. Pero hasta este momento legalmente le pertenecía todos los reinos de la tierra al adversario. Y es lo que pide que lo adorara. Recuerden que el problema del adversario es que lo trate como si fuera Dios, quien no es Dios. Verso 10. Entonces Yeshua le dice, vete, Satanás, o vete, adversario, escrito está, al Señor tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. O sea que solamente es al Padre, que es el verdadero Rey, a quien debemos servir y atender y por quien debemos vivir. Entonces le dice ya la tercera vez, Yeshua pasó las 3 pruebas, no cayó a ninguna de las tentaciones. ¿Y cómo pudo sobrepasar esas tentaciones? Con la palabra de Elohim. No hay mejor defensa que uno pueda tener aún hoy día que la palabra del Padre, su completa, sobre todo la Torá, las escrituras hebreas, conocerla de corazón, tenerla en la mente. ¿Por qué? Porque eso es lo que uno proclama y mantiene a uno de no caer en tentación. Y dice en el verso 11, el adversario entonces le dejó, y he aquí los ángeles, los mensajeros llegaron y le servían. ¿Por qué? Porque triunfó, hay victoria. Y en ese momento que hace el Padre, le envía mensajeros, le envían ángeles para que le sirvan. Si fue el profeta Elías que estaba escondiéndose de Jezabel en una cueva, y el Padre usaba aún los cuervos para que le trajeran alimento, ¿cuánto más a su Hijo amado envía a sus propios servidores, su propio mensajero para que lo atendieran? ¿Por qué triunfó? Triunfó, sobrevivió, sobrepasó las 3 pruebas mesiánicas que tenía que sobrepasar para mostrar una vez más otra confirmación de que realmente es el Mesías. Y en el verso 12 dice, mas oyendo Yeshua que Juan era preso, se volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí. O sea, en el área de la tribu de Zabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, de nuevo Isaías, Yeshayahu. En hebreo el nombre de Isaías es Yeshayahu, que significa Yod-Heh-Vav-Heh es salvación. Y dice que la tierra, cuando Isaías proclama esta profecía, dice en el verso 15, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Y eso se encuentra en Isaías 42, versos 6 al 7, dice,
Yo, Jorge Vavey, te he llamado en justicia y te tendré por la mano. Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que están en asiento en tinieblas. ¿Por qué? Porque el mundo hasta ese momento, la gente hasta ese momento, andaban en tinieblas, en oscuridad. ¿Por qué? Porque le pertenecían al reino del adversario. No tenían esperanza. Y además de eso, estaban viviendo bajo opresión por el Imperio Romano. El Imperio Romano, mientras la gente hacía conforme al imperio, todo estaba bien. A la que ellos se enteraban de algo, o de que alguien se declarara rey de Israel o rey de Judea, lo mataban. Cualquiera que se levantaba en contra del gobierno, en contra del imperio, los mataban de una forma más horrible y cruel. Es más, he leído que el Imperio Romano fue de los imperios más crueles por los cuales estuvo subyugado el pueblo de Israel. Ni siquiera los babilónicos, ni siquiera Siria, ni siquiera Persia y los medos, ni siquiera los griegos, los romanos fueron los más crueles en contra del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué está diciendo el profeta? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Qué es esa luz? La luz de Yeshua. Y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, que el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos, que Jorge Vavhei se ha acercado. Yeshua no vino a declarar otra cosa sino eso, lo mismo que dijo Juan y lo mismo que dirán los discípulos una vez Yeshua esté resucitado. El tema no cambia, el patrón no cambia. Él no vino a decir, no le está preguntando a la gente: ¿tú eres salvo? ¿Tú crees en esto? ¿Tú crees en el cielo? ¿Tú? No. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque hay que hacer obras de justicia y de rectitud, porque ha llegado la era mesiánica, la era del rey de Israel. Y dice en el verso 18: y andando Yeshua junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro. ¿Por qué Simón y es Pedro? Porque Simón es el nombre hebreo y Pedro es el nombre griego. Las personas de aquel entonces, los que eran judíos, tenían usualmente dos nombres: su nombre en hebreo y luego su nombre en griego. Y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. ¿Por qué eran pescadores? Porque un tiempo habla, y lo leímos hace poco, entre las cosas que Jacob le está declarando a sus hijos con respecto a Efraín y a Manasés, dice que crecerán como una multitud de peces. Por lo tanto, lo que existe son peces, por lo tanto, lo que hay que pescar son peces, los hombres son peces. Y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Y ustedes dirán: ¿pero por qué? Porque ellos entendían al Yeshua llamar, que Yeshua no era cualquier individuo, Yeshua era un rabino, y lo está llamando a que sean discípulos. Y aquel entonces, en este tiempo del primer siglo, a las personas que eran pescadores, que eran de clase baja, recuerden que en el tiempo del Imperio Romano habían clases sociales. Por lo tanto, un pescador no era gran cosa. Y que este hombre te llame para que seas discípulo de él era una gran cosa, era un honor. Siendo yo pescador, alguien me llame para que sea su discípulo, era un gran honor. Por lo tanto, ellos dejaron todo porque eso era un honor grandísimo.
ser discípulo de un rabino. Y dejan todo. Verso 23 dice, y rodeó Yeshua toda Galilea enseñando en las sinagogas. Sinagogas no son iglesia, aunque la palabra iglesia realmente significa sinagoga. De ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué? Porque está trayendo justicia y rectitud al pueblo que está siendo oprimido, maltratado por los romanos, maltratado y con leyes y crueldades que aún hasta el mismo templo estaba corrupto. Y el verso 24 dice, y corría su fama por toda la Siria y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Por qué? Porque está trayendo lo que hacía falta en el reino de Elohim. ¿Por qué? Porque el exilio, el pecado, trajo todas estas cosas y él está dando libertad, está declarando libertad al acepto de estas cosas con las personas. Y en el verso 25 dice, y le siguieron muchas gentes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de la otra parte del Jordán. Decápolis eran 10 ciudades que eran romanas y griegas. Por lo tanto, hay mucho gentil, donde están todas estas personas, hay muchos gentiles mezclados con judíos. Pero Yeshua no rechazaba a nadie, y le traía lo que le hacía falta. Así que con esto terminamos el capítulo 3 y 4 de Mateo. Espero le esté gustando los estudios que estamos haciendo para mostrar que Yeshua realmente es el Mesías. Así que será hasta la próxima. Que el Señor los bendiga, los guarde. Los quiero mucho. Bendiciones.